¿Ya sabes cómo ponerle tu sello a la vida? Yo quiero viajar con mis 14 nietos. Nosotros vamos a hacer una banda de rock. Escríbele a Café Sello Rojo cómo quieres ponerle tu sello a la vida y podrás ganarte uno de los 100 premios por 2 millones de pesos para ayudarte a hacer realidad tu proyecto. Además, tu historia podrá ser la protagonista de nuestro próximo comercial. Envía tu carta con un empaque de Café Sello Rojo gratis por Servientrega o deposítala en los buzones de tiendas y supermercados con tus datos personales o entra a www.ponletuselloalavida.com antes del 25 de noviembre. Café Sello Rojo, ponle tu sello a la vida. Freshly Pausia Gel Vaginal Lubricante Íntimo con extractos naturales que hidratan y evitan la resequedad vaginal. No mancha, no irrita. Freshly Pausia Gel Vaginal Lubricante Íntimo evita la resequedad vaginal, hidrata y favorece las relaciones de pareja. De venta en puntos naturistas, calidad Natural Freshly. Tratamientos científicos con productos naturales. Freshly Pausia Gel Vaginal Lubricante Íntimo con extractos naturales. Hidrata, evita la resequedad y favorece las relaciones de pareja. Calidad Natural Freshly. En productos naturales, la primera opción. En puntos naturistas. Aquí tenemos secretos, cosas inexplicables, misterios. Es Enigmas del Mundo, en Caracol Radio. Enigmas del Mundo, a las 11 de la noche del domingo. Había una vez un mundo lleno de enigmas, misterios, mitos, leyendas, hechos increíbles e historias extrañas. Resuelva los enigmas del mundo con Néstor Armando en Caracol. Y después de que le disparan al presidente, lógicamente entonces la caravana se enruta, como decíamos, hacia el Hospital Parkland, que estaba relativamente cerca. Pero al llegar allí ya prácticamente la suerte estaba echada porque, no obstante que los médicos hicieron hasta lo imposible por salvarle la vida, el solo hecho de que una persona haya recibido una descarga en la cabeza y que el impacto haya sido de tal magnitud que le levante parte del cráneo y expulse materia cerebral, ya de por sí ese individuo necesariamente está, podríamos decirlo, clínicamente muerto, y si logra sobrevivir quedaría en un estado vegetativo. Sin embargo, hacen hasta lo imposible por salvarlo. Naturalmente que cuando ocurre esto, decíamos que, y empiezan las incongruencias, el carro del vicepresidente, que en ese momento era el hombre más importante aún por encima del presidente moribundo, se encontraba a unos 50 metros de distancia del carro del Ford Lincoln en el que iba Kennedy, y sobre ese carro se abalanzaron todos los integrantes del cuerpo secreto, del servicio secreto, para proteger al vicepresidente, porque uno de los dos tiene que sobrevivir. Lo llevaron también al Hospital Parkland, que aparentemente él estaba en shock, y lo acomodaron por allá en una sala distante, mientras que los médicos atendían a Kennedy, y sobrevino el deceso a la 1:02-3 murió John Fitzgerald Kennedy. Entonces inmediatamente había que tomar los dispositivos necesarios para que el nuevo presidente fuera juramentado. Lo sacaron de allí, lo llevaron al avión presidencial, y en el avión presidencial le tomaron el juramento como nuevo presidente de los Estados Unidos. Es de anotar que mientras esto estaba ocurriendo, es decir, mientras llevaban a Lyndon Baines Johnson para el avión, había una pugna en el hospital entre la viuda Jacqueline Kennedy y representantes de las autoridades de Texas que alegaban que el cadáver no podía ser retirado del estado de Texas, entendiendo que por ser una república federal, cada estado tiene su propia constitución y algunas leyes que difieren de otras, y por lo tanto lo que ocurra dentro de un estado debe ser juzgado dentro de ese estado, y en oportunidades se ha dado el caso de que un fugitivo logra traspasar la frontera de un estado y ya en el otro estado no puede ser perseguido. Por lo tanto, aquí decían que hasta que las autoridades no autorizaran el envío a Washington del cadáver de Kennedy, este no podría ser sacado de Dallas. Y todo porque se suponía que allí tendrían que hacerle una necropsia. En ese tira y encoge transcurrieron algunos minutos, pero Jacqueline Kennedy, que se negaba a alejarse, a que la alejaran del cuerpo de su esposo, se salió con la suya e hizo que lo trasladaran. Cuando lo trasladan y llega al avión, ya está todo listo para la toma de juramento, y por eso esa foto que pasó a la posteridad en la que aparece Lyndon Baines Johnson levantando la mano derecha y jurando como presidente de los Estados Unidos, a su izquierda se encuentra precisamente Jacqueline Kennedy. Pues bien, murió, ya sabemos todo lo que ocurrió,
se conforma una comisión presidida por el magistrado Earl Warren, que era presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, y a esa comisión se le denomina la Comisión Warren. Pues la Comisión Warren empieza pues dizque a tratar de desentrañar qué era lo que había ocurrido, y se dio a conocer el informe mucho tiempo después. Pero todo apunta a que no había un evidente interés por parte de los miembros de la comisión, y al parecer existían presiones de un altísimo nivel para que realmente no se dilucidara la cuestión y que simplemente se señalara a Lee Harvey Oswald como el asesino y como único asesino, es decir, cerrando la puerta a cualquier posibilidad de estudiar la hipótesis aquella del famoso complot. Pero resulta que aquí es donde empiezan a enredarse las cosas, porque Lee Harvey Oswald, entre tanto, él era empleado del depósito de libros, y cuando se le disparó al presidente de los Estados Unidos, él se encontraba allí, en efecto se encontraba allí. Uno de los agentes que en ese momento iba transitando en moto, pasando por el frente de la puerta de este depósito de libros, sintió la detonación y le dio la sensación de que había sido esa originada desde ese edificio. Subió y parece que los ascensores tenían algún problema, subieron por las escalas. Cuando llegaron al segundo piso, en el segundo piso, en la cafetería, había un muchacho desgarbado, flacucho él, pero con evidentes signos de tranquilidad, y que estaba para tomar una Coca-Cola del dispensador, y ese muchacho era Lee Harvey Oswald. No había transcurrido entre el atentado y ese momento en que llegue la gente, no habían transcurrido 2 minutos. Se recordará que, de acuerdo con la teoría sustentada por la Comisión Warren, el asesino disparó desde el 4º piso, desde una ventana en la esquina del 4º piso. Y después de esto encontraron el Marlin Chencarcano, el fusil con que se le disparó, camuflado bajo una escalera. Habían recogido aparentemente las vainas o casquillos de las balas y las habían puesto en otro lado. Además de eso, el director del depósito de libros que venía con el agente le preguntó: ¿quién es este señor? Y el director le dijo: ese es un empleado de acá. Lo había visto también bajar hasta llegar a ese sitio. Habían transcurrido exactamente 2 minutos. Pero el tiempo que ocupó el atentado se calcula que no excedió los 10 segundos. En principio, se asume, porque se da, de acuerdo con el veredicto de esta comisión, que todos los disparos fueron hechos desde esa ventana. Pero se asume que primero, Lee Harvey Oswald, un tipo psicótico, desequilibrado, que había jugado a ser comunista, que se había ido a vivir a Rusia, se había casado con una rusa, había estado en la Marina Americana, era un fracasado y un tipo desestabilizado emocionalmente. Parece que había intentado entrar a Cuba, no lo dejaron entrar a Cuba, y resumaba odio por todo lo que oliera a estadounidense, a pesar de ser él uno de esos norteamericanos. Pero no obstante haber estado en Rusia, no fue capaz de aguantar el ritmo de vida en Rusia y se tuvo que volver para su país. Bueno, en fin, lo cierto es que este Lee Harvey Oswald se supone que fue quien disparó, pero había sido un mal marinero, un mal soldado y un pésimo tirador. Eso es por lo menos lo que cuenta su hoja de vida. Y entonces, para poder disparar con tal precisión con un arma de esas características, no habría podido disparar 3 veces, es decir, hacer 3 disparos en 7 segundos con tal precisión, con un fusil de esas características que parece no era lo último en tecnología y por lo tanto era dispendioso para volver a disparar. Entonces no pudo haber disparado 3 veces en menos de 7 segundos y, aparte de eso, atinar perfectamente en el blanco. Pero a más de eso, tener el tiempo suficiente para ir a esconder el fusil, coger las vainas y ponerlas en otro sitio, o sea, los casquillos, y enseguida bajar a la cafetería. Y entre todo eso, mientras los disparos y su aparición en la cafetería, no habían transcurrido 2 minutos. Era imposible, porque los disparos fueron a las 12:30 y el agente lo encontró a las 12:32 en la cafetería. Y si se hubiera encontrado en la cafetería y hubiera sido hipotéticamente él quien disparó, denotaría agitación y obviamente señales de cansancio, porque habría tenido que descender corriendo y cubrir todo ese trayecto en ese lapso tan corto. Y él mostraba toda la tranquilidad del mundo, como si nada ocurriera fuera de esa cafetería. Mejor dicho, él no estaba enterado de lo que había ocurrido. Luego de eso, pues cuando le dicen que es un empleado, el agente sale, se va por otras escalas a buscar qué encuentra arriba, no encuentra nada. En el entretanto se va Oswald toma un carro
llega al sitio donde vivía, se cambia de ropa, sale, ajeno a todo lo que estaba ocurriendo, se monta en un carro, llega a un determinado sitio, se baja, entra a un cine, y en todo este lapso había transcurrido 1 hora, y estando dentro del teatro van y lo capturan. Pero antes de que él entrara al teatro, en la calle habían asesinado a un agente de la policía, y ese asesinato se lo endosaron a él. Habían asesinado al agente Tippit o Typit, y dicen que él lo asesinó y entró corriendo al teatro y que por eso fue que llamaron. Pero al parecer nada de eso es cierto, porque no confluyen ni las circunstancias ni el tiempo para que se diera todo esto. Lo cierto es que lo sacan del teatro, lo llevan a la estación de policía, allá dan por sentado que él es el asesino, cuando en eso la justicia norteamericana es muy estricta, como cualquier principio de justicia en el mundo, que indica que nadie puede ser condenado sin antes haber sido oído, y que nadie puede ser señalado como culpable si no se le ha hecho un proceso justo. Y no habían transcurrido media hora cuando ya se daba por sentado que él era el asesino de Kennedy. Cuando a él lo tienen allí, ni siquiera se toman las medidas del caso para aislarlo totalmente, sino que lo dejan en la estación de policía. Y en la estación de policía entraba y salía gente, y los periodistas casi que habían abordado, tomado por asalto la jefatura de policía, y entonces se apoderaron de teléfonos, de escritorios, de todo, y los agentes tomaron esto también como una feria. Ya lo tenían por ahí en un calabozo, los policías lo veían, desde la sala donde estaban los periodistas lo veían a él metido allá, no le hicieron ningún interrogatorio. El jefe Curry, o Chef Curry, que era el responsable de la policía de Dallas, conversó con él 2 o 3 veces. Él dijo que necesitaba un abogado, pidió un abogado, no le trajeron su abogado, y ni siquiera tomaron nota de las declaraciones de él, excepto algunas que fueron logradas por periodistas que oyeron parte de los interrogatorios. Se supone que un asesino de un presidente de los Estados Unidos necesariamente tiene que ser, no solamente después de ser capturado, reseñado, sino bajo medidas estrictas de seguridad, ser trasladado a un lugar seguro para poder ser interrogado. No, a él lo dejaron ahí viernes y sábado, y determinaron que el domingo en la mañana, porque había rumores de que pretendían asesinarlo, tomaron la decisión de enviarlo a la cárcel del condado. Pero cosa extraña, porque una operación de estas debe ser encubierta, debe estar con máximas medidas de seguridad y ojalá desarrollada fuera de la vista del público. Sin embargo, estaban las cámaras de televisión y por primera vez en la historia se puede ver un asesinato en directo. El domingo a las 10:30 de la mañana, después de contarle a toda la prensa que lo iban a sacar y se lo iban a llevar para otro lado, lo sacan por un pasadizo. Recordarán ustedes aquella foto en la que aparece él esposado a la mano derecha de un hombre muy corpulento, de un sombrero tejano grandísimo, el agente Lavelle, que lo lleva, y cuando van caminando por ese pasadizo hacia el carro, aparece un individuo rechonchito, con una cara rubicunda, es decir, de esos de alcohólico, un sombrero pequeño, y le dispara a quemarropa, un tiro, y eso fue suficiente para matarlo. Y este individuo, Jack Rubinstein, todo el mundo en los bajos fondos de Texas le conocía como Jack Ruby, un gángster de baja estofa, de medio pelo, que tenía casinos, sitios de striptease, que era soplón de la policía, le hacía mandados a los policías, y parece que tenía mucha confianza con ellos. Y de pronto emerge él y le dispara. Y entonces aquí empiezan un montón de preguntas. Bueno, ¿por qué un individuo de estas características se puede mezclar entre los periodistas y puede entrar tranquilamente con un revólver? ¿Por qué no hubo medidas de seguridad que no permitieran el ingreso de gente como esta? Y casi se podría llegar a pensar que todo se había debidamente planificado para que ocurriera este asesinato. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Naturalmente pues es capturado Ruby, se le esposa y luego se le hace un proceso, se le condena a muerte y extrañamente murió en 1967, dizque de un infarto. Y durante todo ese tiempo nunca nadie le hizo un interrogatorio que valiera la pena, aparte del juicio y ya pues con los elementos dados y con la cámara de televisión como testimonio y el revólver y todas esas cosas, pues no era mucho lo que había que hacer para declararlo culpable. Por lo tanto, dicen que no se desgastaron en interrogatorios, pero resulta que el tipo tenía muchas cosas por decir, pero tenía miedo de decirlas en Dallas. Y él le pidió al presidente de la comisión, a Earl Warren, que lo trasladara a Washington y que en Washington contaría muchísimas cosas. Sin embargo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y presidente de esa comisión, Earl Warren,
se negó a hacerlo, extrañamente. Y en 1967, antes de que se efectuara la ejecución, extrañamente murió, disque de infarto, pero ya habían dicho también que tenía un proceso muy avanzado de cáncer, o sea, si no moría por el cáncer, moría de infarto, pero de todas maneras estaba ya, aparte de condenado a muerte por la justicia, condenado a muerte por un cáncer y condenado a muerte aparentemente por un infarto. Pero todo apunta es simplemente que a él no le dio un infarto, sino que lo infartaron prácticamente, es decir, lo mataron también. Es decir, aparecen un montón de conjeturas y de cosas que ponen a pensar a cualquiera, inclusive aquel que no tiene ningún conocimiento forense, ni posee herramientas de investigación judicial, sino un ciudadano común y silvestre como cualquiera de nosotros. De todas maneras le quedan muchísimas preguntas. Tan extraño, ¿no? Al primero que cogen, ese es el asesino. En segundo lugar, a ese asesino vienen y lo matan. Y le echan tierra a todo. Cuando la realidad indica que es imposible que algo ocurriera de esa manera. Pero aparte de todo esto, hay una prueba que yo creo que tal vez los que formaban parte del complot no habían contado con ella. Había un sastre de apellido Zapruder que era un camarógrafo aficionado y tenía una de esas cámaras viejas. En ese momento se supone que tenía lo último en tecnología, era una cámara para filmar y estaba filmando